¿Estás cansado de vivir con miedo al futuro? ¿Te sorprendes pensando una y otra vez en el qué pasará mañana y perdiendo la paz de hoy? Déjame decirte algo. Dios ya está en tu mañana y nada se le escapa de las manos. En este video descubrirás por qué no tienes que afanarte, por qué la ansiedad no tiene la última palabra y cómo aprender a descansar en la seguridad de que tu Padre Celestial tiene el control absoluto de todo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es teoría, es una verdad bíblica que puede transformar tu manera de enfrentar la vida. Menos miedo, más fe, menos ansiedad, más confianza en Dios. Antes de comenzar, quiero invitarte a que dejes un comentario con esta declaración de fe. Padre, confío en que tú tienes el control. Amén. Escríbelo con todo tu corazón, porque cuando lo declaras, no solo lo confiesas con tus labios, sino que también lo siembras en tu espíritu. Haz de este espacio un lugar de fe, un altar de confianza en Dios, y juntos recordemos que nuestro futuro está seguro en sus manos. Enseñanza 1. Vive un día a la vez. Jesús dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 34. Basta a cada día su propio mal. Estas palabras no son solo un consejo, son un llamado a vivir libres de la carga innecesaria que trae la ansiedad del futuro. Cada día tiene su propio peso, sus propios retos y también sus propias bendiciones. Cuando intentamos vivir en el mañana, cuando dejamos que la mente se llene de qué pasará o qué voy a hacer si, nos estamos robando la paz que Dios nos ofrece hoy. El problema no está en planear, sino en cargar con un futuro que aún no existe y que, además, está en manos de Dios. Cuando pones tu mirada en lo que todavía no ocurre, tu corazón se llena de miedo, porque el mañana es incierto. La Biblia nos recuerda que solo Dios conoce los tiempos, que Él es el dueño del mañana y que tu vida está segura en sus manos. Eso significa que tu responsabilidad no es controlar lo que viene, sino ser fiel en lo que tienes hoy. El enemigo quiere mantenerte preocupado, porque cuando la mente se queda atrapada en la ansiedad, se debilita tu fe. Pero cuando decides enfocarte en lo que puedes hacer en este momento, le das espacio a Dios para obrar en lo que aún no ves. Vivir un día a la vez no significa ignorar el futuro, significa confiar en que Dios lo tiene bajo control. Significa levantarte cada mañana y decir, Señor, dame la fuerza para este día, dame la sabiduría para este momento, dame la gracia para enfrentar lo que hoy me toca vivir. La preocupación es como pagar intereses de una deuda que aún no tienes. Te desgasta, te roba energía y no cambia nada. Jesús mismo preguntó, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora a su vida? Mateo capítulo 6, versículo 27. La respuesta es clara, nadie. Preocuparte no soluciona nada, pero confiar en Dios sí transforma tu manera de vivir. Si miras hacia atrás, notarás que muchas de las cosas que te inquietaron en el pasado nunca sucedieron, y aquellas que sí llegaron, Dios te dio la fortaleza para superarlas. Esa es la prueba de que no necesitas vivir atrapado en la ansiedad. Lo que necesitas es aprender a depender del Señor día tras día. Igual que el pueblo de Israel en el desierto recibía el maná cada mañana, así también tú recibes la provisión y la gracia de Dios para el día presente. No te dio el maná para una semana entera, sino para cada jornada, porque quería enseñarles a confiar. Hoy tienes la oportunidad de hacer lo mismo, confiar en que el Padre te dará lo que necesites para hoy. Eso te libera del peso de querer resolver todo a la vez. Hay cosas que no puedes cambiar, y seguir dándole vueltas en tu mente solo aumenta la angustia. Elige enfocarte en lo que sí puedes hacer, aunque parezca pequeño. Haz tu parte y deja lo demás en manos de aquel que todo lo puede. Cuando actúas así, la ansiedad se debilita y la paz crece en tu interior. Piensa en esto. Cada día trae consigo retos, pero también oportunidades. Si dejas que la preocupación por el mañana nuble tu vista,
perderás la bendición que Dios puso en el presente. Vive con la seguridad de que, pase lo que pase, nada escapa del control de tu Padre. Él ya está en tu futuro, preparando el camino, y tú solo necesitas caminar en obediencia en el presente. Vivir un día a la vez es un acto de fe. Es reconocer que no tienes todo bajo control, pero que sirves a un Dios que sí lo tiene. Es aprender a descansar, a disfrutar los detalles de hoy, a agradecer por lo que ya tienes y a confiar por lo que aún no llega. Cuando lo hagas, tu mente se sentirá más ligera, tu corazón más tranquilo y tus pasos más firmes. Descubrirás que la ansiedad disminuye y que tu paz aumenta, porque cada día es suficiente con su propio desafío y suficiente con la gracia que Dios derrama para ti en ese día. Así que no permitas que tu vida se desgaste en lo que todavía no ha ocurrido. Levántate cada mañana con confianza, entrega tus cargas al Señor y enfócate en lo que hoy puedes resolver. El futuro no está en tus manos, pero sí en las manos seguras de Dios. Vive un día a la vez y descubrirás que tu vida será más plena, más serena y más confiada en aquel que nunca falla. Enseñanza 2. Suelta la ansiedad en oración. La palabra de Dios nos enseña en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Aquí encontramos un principio poderoso para la vida diaria. La ansiedad no se resuelve pensando más, sino orando mejor. Cuando la mente se llena de inquietudes, nuestra tendencia natural es darles vueltas, analizar cada posibilidad y tratar de anticipar lo que aún no sucede. Pero ese esfuerzo solo alimenta la preocupación y nos roba la paz. En cambio, Dios nos ofrece un camino más alto, poner nuestras cargas en sus manos a través de la oración. Cada vez que tratas de resolver en tu cabeza lo que solo Dios puede cambiar, te desgastas innecesariamente. La ansiedad es como un peso que oprime el corazón, pero la oración es la llave que abre la puerta de la paz. No es que los problemas desaparezcan de inmediato, sino que tu perspectiva cambia. Cuando oras, reconoces que no estás solo en la batalla y que hay un Dios soberano que cuida de ti. Esa rendición es lo que trae descanso. La Escritura no dice que ignores tus necesidades, sino que las presentes delante de Dios con confianza. La ansiedad siempre busca adelantarse al futuro, mientras la oración te regresa al presente y te recuerda que el Padre ya está allí. Jesús enseñó que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Eso significa que orar no es para informarle a Dios, sino para alinear tu corazón con Él, para reconocer tu dependencia y entregarle lo que te preocupa. Cada vez que lo haces, algo cambia dentro de ti. La carga se aligera y el alma se serena. Piensa en esto: cuando guardas una carga solo en tu mente, se multiplica, pero cuando la colocas en oración delante de Dios, se divide, porque Él mismo la lleva contigo. La ansiedad se alimenta del silencio interno y de las dudas, pero la oración rompe ese círculo vicioso. No se trata de oraciones genéricas, sino específicas, hablar con Dios de lo que te inquieta, ponerle nombre a tu preocupación y decirle con sinceridad lo que te duele. Eso abre espacio para que su paz descienda sobre ti. El versículo que sigue en Filipenses dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de que todo cambie afuera, sino de que algo cambie dentro de ti. Es una paz que la mente no puede explicar, porque mientras la lógica te dice que deberías estar desesperado, tu corazón se encuentra en calma. Eso es lo que ocurre cuando sueltas la ansiedad en oración. Recibes una paz que no proviene de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Aplicar esto es más sencillo de lo que parece, pero requiere disciplina espiritual. Cada vez que una preocupación toque tu mente, haz una pausa y convierte ese pensamiento en oración.
Si te inquieta la salud, entrégala a Dios en oración. Si te preocupa la economía, háblalo con el Señor y presenta tu necesidad. Si la ansiedad es por tu familia, nómbralos uno a uno y ponlos en sus manos. Ese acto constante entrena tu mente a no aferrarse a la preocupación, sino a entregarla. La ansiedad no se irá de la noche a la mañana, pero cada oración es una victoria sobre ella. Estás construyendo un hábito espiritual que reemplaza la inquietud por la confianza. Y en el proceso, tu fe se fortalece, porque comienzas a experimentar cómo Dios responde, cómo abre caminos y cómo te sostiene incluso cuando la respuesta tarda. Su fidelidad se hace evidente en medio de tu debilidad. Hoy tienes la oportunidad de soltar lo que pesa. No cargues solo, no te encierres en tu mente. Haz de la oración tu refugio constante. La ansiedad siempre golpeará a la puerta, pero tú decides si la dejas entrar o si se la entregas a Dios. Y cada vez que la entregues, su paz guardará tu corazón como un escudo. Esa paz es real, es profunda y es suficiente para sostenerte en cualquier tormenta. No lo olvides, la ansiedad no se resuelve pensando, se resuelve orando. Cuando aprendes a hacerlo, tu vida cambia, tu carga se aligera y descubres la paz que sobrepasa todo entendimiento. Enseñanza 3. Confía en la provisión de Dios. La palabra de Dios nos recuerda en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, «Mi Dios suplirá todo lo que os falta». Esta declaración es un ancla poderosa cuando el temor quiere apoderarse de nuestro corazón, especialmente en medio de la incertidumbre económica o cuando parece que no hay suficientes recursos para enfrentar el día a día. El miedo al mañana siempre nace de la desconfianza en la provisión de Dios. Pero cuando decides creer en su fidelidad, aunque lo que ves te diga lo contrario, descubres que el Padre nunca llega tarde y nunca abandona a los suyos. Muchas veces la ansiedad por el futuro financiero o por las necesidades básicas surge porque tratamos de apoyarnos únicamente en nuestra fuerza, en nuestro esfuerzo o en lo que podemos calcular. Sin embargo, la Biblia nos enseña una y otra vez que la verdadera seguridad no está en lo que tienes acumulado, sino en quien sostiene tu vida. Dios es quien abre las puertas de provisión, quien pone gracia delante de los hombres, quien multiplica lo poco y quien sustenta aún en tiempos de escasez. El mismo que alimentó a Elías a través de los cuervos, el mismo que multiplicó el aceite de la viuda y el mismo que dio de comer a una multitud con solo 5 panes y 2 peces, es el mismo que hoy te dice: yo supliré lo que te falta. La provisión de Dios no siempre llega como esperamos, pero siempre llega en el momento preciso. Es fácil dejarse arrastrar por el miedo y pensar, ¿y si no alcanza? ¿Y si mañana no tengo? Pero cuando decides declarar en fe, Dios proveerá lo que necesito en su tiempo, tu corazón se alinea con la verdad eterna. Esa declaración no es una fórmula mágica, es un acto de confianza. Es recordar que no caminas solo, que el Creador de todo el universo es también tu Padre, y que para Él no hay imposibles. La clave está en aprender a descansar. Descansar no es dejar de trabajar ni ser irresponsable, sino hacer lo que te corresponde y confiar en que Dios hará lo que está fuera de tu alcance. La preocupación solo desgasta, pero la fe renueva. La preocupación agota las fuerzas, pero la confianza en el Señor trae paz. Jesús mismo enseñó que el Padre alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, y preguntó: ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Si Dios cuida de lo creado, ¿cómo no cuidará de ti, que eres su Hijo amado? Confiar en la provisión de Dios significa dejar de vivir en la escasez mental. Significa levantar la mirada y recordar que tu seguridad no está en el sueldo, ni en las cuentas, ni en lo que otros puedan darte, sino en aquel que abre fuentes en el desierto y hace brotar agua de la roca. Cada vez que la duda te quiera atacar, responde con la palabra: mi Dios suplirá todo lo que me falta.
Repítelo, créelo, decláralo, hasta que tu corazón lo abrace como una verdad absoluta. Cuando aplicas esto, el temor al mañana pierde poder sobre ti. Tal vez las circunstancias no cambien de inmediato, pero tu interior sí cambia. Tu mente ya no está dominada por la escasez, sino por la confianza. Tu corazón ya no late con miedo, sino con esperanza. Esa es la verdadera seguridad, saber que, aunque no lo veas, Dios está obrando a tu favor. Y cuando menos lo esperes, llegará la provisión de maneras que nunca imaginaste. No permitas que la incertidumbre te robe la paz. Haz tu parte con diligencia, pero entrega lo demás a Dios. Cuando lo hagas, experimentarás lo que significa vivir bajo el cuidado del Padre, seguridad en medio de la tormenta, paz en medio de la incertidumbre y confianza en medio de la escasez. Porque aquel que prometió suplir todo lo que te falta es fiel y no miente. Hoy es el momento para soltar la ansiedad, para descansar en su promesa y para caminar con la certeza de que tu futuro está en manos de un Dios que nunca falla. Confía en la provisión de Dios y descubrirás que nunca te faltará lo esencial, porque su fidelidad es eterna y su cuidado perfecto. Enseñanza 4. No persigas lo que aún no es tuyo. La Escritura declara en el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Estas palabras nos muestran que la verdadera prosperidad y el verdadero avance en la vida no vienen de los esfuerzos desesperados del hombre, sino de la mano generosa de Dios. Muchas veces, en nuestra impaciencia, intentamos forzar resultados, empujar puertas que aún están cerradas y adelantarnos al tiempo del Señor. Pero cada vez que hacemos eso, lo único que encontramos es ansiedad, frustración y un peso que no podemos cargar. La ansiedad siempre nace cuando queremos controlar lo que no nos corresponde. Es como querer sacar fruto de un árbol que todavía no está maduro. En lugar de disfrutarlo, lo arruinamos. Forzar resultados es vivir fuera del descanso que Dios nos ofrece. Pero cuando aprendemos a esperar la bendición correcta, en el momento correcto, experimentamos la paz que viene de confiar en que el Padre tiene cuidado de nosotros y que su tiempo siempre es perfecto. La bendición que viene de Dios no produce remordimientos ni lamentos, no te roba la paz ni te deja vacío. Muchas veces vemos a otros avanzar y pensamos que estamos quedándonos atrás. Ese sentimiento de comparación nos impulsa a correr hacia cosas que todavía no son nuestras, a apresurarnos y a tomar decisiones sin escuchar la voz del Señor. Pero recuerda, no todo lo que brilla es oro, y no toda oportunidad es bendición. Hay puertas que parecen buenas, pero no son las que Dios tiene para ti. Y si intentas empujarlas por tu propia fuerza, acabarás agotado. En cambio, cuando esperas en Dios, cuando te mantienes fiel en lo poco y perseveras en la confianza, llega el momento en que Él mismo abre la puerta correcta. Y cuando la abre, nadie la puede cerrar. Esperar no significa pasividad. Significa trabajar con diligencia, ser fiel en tu proceso y al mismo tiempo confiar en que lo que todavía no llega no depende de tu prisa, sino del plan de Dios. La paciencia es una muestra de fe. Es reconocer que el Padre sabe lo que necesitas, sabe cuándo lo necesitas y sabe cómo entregártelo. Y si algo aún no ha llegado, no es porque se te haya negado, sino porque aún no es el tiempo de recibirlo. Jesús mismo nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa oración es un recordatorio de que la voluntad de Dios es mejor que nuestros deseos apresurados. Cuando eliges confiar en su voluntad, incluso cuando no entiendes, tu corazón descansa. Y en lugar de correr detrás de lo que todavía no es tuyo, aprendes a disfrutar el presente y a prepararte para lo que viene.
La vida está llena de ejemplos de personas que se adelantaron al plan de Dios y sufrieron consecuencias, pero también está llena de testimonios de aquellos que esperaron y recibieron bendiciones multiplicadas. Esperar la bendición de Jehová significa renunciar a la prisa y abrazar la fe. Significa decir, Señor, confío en que lo que es mío, nadie lo podrá quitar, y llegará en el momento perfecto. Esa actitud transforma tu mente, porque ya no vives corriendo detrás de lo que no tienes, sino confiando en lo que Dios está preparando para ti. Cuando decides vivir de esta manera, el resultado es menos frustración y decisiones más sabias. Ya no actúas desde la presión ni desde la ansiedad, sino desde la claridad. Tu vida se vuelve más ligera, porque sabes que no tienes que forzar nada. La bendición de Dios llega sin añadir tristeza, y esa es la seguridad más grande que puedes tener. Hoy tienes la oportunidad de detenerte, soltar la prisa y recordar que la bendición que realmente enriquece viene de Dios. No persigas lo que aún no es tuyo. Espera en el Señor, confía en su provisión y en su tiempo, porque cuando la promesa se cumpla, entenderás que valió la pena esperar y disfrutarás con paz lo que el Padre preparó para ti desde antes de que lo imaginaras. Enseñanza 5. Reconoce que Dios tiene el control. La Escritura dice en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 18, Jehová reinará para siempre. Esa verdad es suficiente para recordarnos que, aunque todo a nuestro alrededor parezca inestable, Dios sigue teniendo el control absoluto de cada circunstancia. La ansiedad y el miedo nacen cuando creemos que todo depende de nosotros, cuando pensamos que tenemos que sostenerlo todo con nuestras propias fuerzas. Pero la realidad es que nunca tuvimos ese poder. El control verdadero le pertenece solo a Dios, y reconocerlo nos libera de la carga de querer manejar lo incontrolable. No puedes cambiar lo que otros deciden, no puedes detener ciertas tormentas de la vida, no puedes evitar cada problema que se presenta en el camino. Pero lo que sí puedes elegir es en quién confías en medio de todo eso. Puedes decidir si te hundes en el miedo o si descansas en la fe. Reconocer que Dios tiene el control es aceptar que tu vida no está a la deriva, sino en las manos seguras de un Padre eterno que nunca pierde el dominio. A veces, la mente se llena de preguntas. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué voy a hacer si las cosas no salen como espero? ¿Qué sucederá si todo se complica más? Es en esos momentos cuando necesitas levantar la voz de la fe y declarar, Dios tiene el control. Esa declaración no cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia tu corazón. Te recuerda que no caminas solo, que hay un Rey soberano sentado en el trono que reina por los siglos, y que no hay caos en la tierra que pueda alterar su gobierno. El enemigo quiere que creas que todo depende de ti, porque así te hunde en la angustia. Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que el poder no está en nosotros, sino en el Señor. David venció gigantes no porque fuera más fuerte, sino porque confiaba en el Dios que reina para siempre. Moisés guió al pueblo en medio del mar no porque tuviera control de las aguas, sino porque confió en el Dios que tiene control sobre los mares. Daniel no sobrevivió al foso de los leones por su astucia, sino porque Dios tenía el control incluso de las fieras. Cuando entregas tus cargas al Señor y reconoces su soberanía, tu alma encuentra serenidad. El caos exterior puede seguir, pero tu interior se mantiene firme. Esa es la diferencia entre alguien que confía en sí mismo y alguien que confía en Dios. El primero se derrumba cuando las cosas se salen de sus manos. El segundo se mantiene en pie porque sabe que nunca salieron de las manos de Dios. Aplicar esto en tu vida es más sencillo de lo que parece. Cada vez que la ansiedad toque tu mente, cambia la pregunta. ¿Qué pasará? Por la afirmación, Dios tiene el control. Haz de esa frase tu respuesta inmediata, frente a la duda, frente al miedo, frente a la incertidumbre. No se trata de negar la realidad, sino de verla desde otra perspectiva, la perspectiva de la fe. Y la fe no se basa en ilusiones,
se basa en la verdad eterna de que Jehová reina para siempre. Cuando practicas esto, el resultado es una fe más firme y un corazón más sereno. Ya no te dejas arrastrar por cada ola de preocupación, sino que te anclas en la roca de su soberanía. Tu mente se fortalece, tu espíritu se calma y tu vida refleja confianza en medio de la tormenta. Eso no solo te bendice a ti, sino que también se convierte en testimonio para otros. Tu paz en medio del caos puede inspirar a quienes te rodean a confiar también en Dios. Hoy es el momento de soltar lo que no puedes controlar y descansar en lo que nunca cambia, el reinado de tu Dios. No te desgastes intentando sostener lo que no está en tus manos. Declara con fe: Dios tiene el control. Y cuando lo hagas, experimentarás una paz que nada ni nadie podrá quitarte, porque tu confianza está puesta en aquel que reina por los siglos de los siglos. Enseñanza 6. Sea agradecido en lo pequeño. La Escritura dice en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 18, Jehová reinará para siempre. Esa verdad es suficiente para recordarnos que aunque todo a nuestro alrededor parezca inestable, Dios sigue teniendo el control absoluto de cada circunstancia. La ansiedad y el miedo nacen cuando creemos que todo depende de nosotros, cuando pensamos que tenemos que sostenerlo todo con nuestras propias fuerzas. Pero la realidad es que nunca tuvimos ese poder. El control verdadero le pertenece solo a Dios, y reconocerlo nos libera de la carga de querer manejar lo incontrolable. No puedes cambiar lo que otros deciden, no puedes detener ciertas tormentas de la vida, no puedes evitar cada problema que se presenta en el camino. Pero lo que sí puedes elegir es en quién confías en medio de todo eso. Puedes decidir si te hundes en el miedo o si descansas en la fe. Reconocer que Dios tiene el control es aceptar que tu vida no está a la deriva, sino en las manos seguras de un Padre eterno que nunca pierde el dominio. A veces, la mente se llena de preguntas. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué voy a hacer si las cosas no salen como espero? ¿Qué sucederá si todo se complica más? Es en esos momentos cuando necesitas levantar la voz de la fe y declarar: Dios tiene el control. Esa declaración no cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia tu corazón. Te recuerda que no caminas solo, que hay un Rey soberano sentado en el trono que reina por los siglos y que no hay caos en la tierra que pueda alterar su gobierno. El enemigo quiere que creas que todo depende de ti, porque así te hunde en la angustia. Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que el poder no está en nosotros, sino en el Señor. David venció gigantes no porque fuera más fuerte, sino porque confiaba en el Dios que reina para siempre. Moisés guió al pueblo en medio del mar, no porque tuviera control de las aguas, sino porque confió en el Dios que tiene control sobre los mares. Daniel no sobrevivió al foso de los leones por su astucia, sino porque Dios tenía el control incluso de las fieras. Cuando entregas tus cargas al Señor y reconoces su soberanía, tu alma encuentra serenidad. El caos exterior puede seguir, pero tu interior se mantiene firme. Esa es la diferencia entre alguien que confía en sí mismo y alguien que confía en Dios. El primero se derrumba cuando las cosas se salen de sus manos. El segundo se mantiene en pie porque sabe que nunca salieron de las manos de Dios. Aplicar esto en tu vida es más sencillo de lo que parece. Cada vez que la ansiedad toque tu mente, cambia la pregunta: ¿qué pasará? Por la afirmación: Dios tiene el control. Haz de esa frase tu respuesta inmediata frente a la duda, frente al miedo, frente a la incertidumbre. No se trata de negar la realidad, sino de verla desde otra perspectiva, la perspectiva de la fe. Y la fe no se basa en ilusiones, se basa en la verdad eterna de que Jehová reina para siempre. Cuando practicas esto, el resultado es una fe más firme y un corazón más sereno. Ya no te dejas arrastrar por cada ola de preocupación, sino que te anclas en la roca de su soberanía. Tu mente se fortalece, tu espíritu se calma,
y tu vida refleja confianza en medio de la tormenta. Eso no solo te bendice a ti, sino que también se convierte en testimonio para otros. Tu paz en medio del caos puede inspirar a quienes te rodean a confiar también en Dios. Hoy es el momento de soltar lo que no puedes controlar y descansar en lo que nunca cambia, el reinado de tu Dios. No te desgastes intentando sostener lo que no está en tus manos. Declara con fe: Dios tiene el control, y cuando lo hagas, experimentarás una paz que nada ni nadie podrá quitarte, porque tu confianza está puesta en aquel que reina por los siglos de los siglos. Enseñanza 7. Descansa en las promesas de Dios. La palabra de Dios nos recuerda en el Evangelio, según Mateo, capítulo 28, versículo 20, «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esa es una de las promesas más poderosas que Jesús nos dejó antes de ascender al cielo. No se trata de una compañía temporal ni condicionada, sino de una presencia constante, segura e inquebrantable. Muchas veces la ansiedad nace de la sensación de soledad, de creer que estamos enfrentando las batallas de la vida por nuestra cuenta. Pero la verdad es que nunca estamos solos, porque el Señor prometió acompañarnos en cada paso, en cada lucha y en cada momento. El miedo se fortalece cuando crees que no tienes a nadie que te respalde. La preocupación se intensifica cuando sientes que llevas la carga completamente solo. Pero esa es una mentira que el enemigo quiere sembrar en tu mente. La realidad es que Dios ha prometido estar contigo todos los días, y su palabra no falla. Esa certeza es la que debe alimentar tu fe en los tiempos de incertidumbre. No importa si enfrentas pruebas, desiertos o valles oscuros, su presencia es tu garantía de que no serás derrotado. Descansar en las promesas de Dios significa aferrarte a lo que Él ya declaró, aunque todavía no lo veas manifestado. Significa recordar que cada palabra salida de su boca es verdad y que ninguna de sus promesas caerá en tierra sin cumplirse. El Señor no cambia, no se retracta, no olvida lo que dijo. Por eso, cuando la ansiedad te quiera consumir, tienes que levantar tu voz y repetir sus promesas en lugar de darle espacio al miedo. Cada promesa es como un ancla que sostiene tu corazón cuando las olas del temor intentan derribarte. La Biblia está llena de declaraciones de esperanza que puedes memorizar y repetir en los momentos de angustia. Cuando te sientas débil, recuerda lo que está escrito: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando te enfrentes a la escasez, repite: «Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria». Cuando el temor intente paralizarte, declara: «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Cada vez que esas palabras salen de tu boca, tu espíritu se fortalece y tu mente se alinea con la verdad de Dios en lugar de con la mentira de la ansiedad. Aplicar esto requiere disciplina espiritual. No basta con leer las promesas una sola vez. Hay que atesorarlas en el corazón y recordarlas continuamente. Así como el cuerpo necesita alimento todos los días, tu fe también necesita nutrirse diariamente de las palabras de Dios. Memoriza, medita y repite esas promesas hasta que se conviertan en parte de ti. Entonces, cuando llegue la preocupación, tu respuesta no será pánico, sino confianza. La ansiedad siempre te dirá: «Estás solo, no vas a poder, no tienes salida». Pero la promesa de Jesús responde: «Yo estoy contigo todos los días». Esa verdad rompe la mentira del enemigo y renueva tu esperanza. Cuando sabes que el Señor camina a tu lado, tu carga se vuelve más ligera. Descansar en sus promesas no significa que no habrá dificultades. Significa que en medio de ellas tendrás la certeza de que su presencia es suficiente. El resultado de vivir de esta manera es fortaleza espiritual y esperanza renovada. Tu vida ya no estará dominada por la ansiedad, sino sostenida por la fe,
Podrás enfrentar lo incierto con serenidad, porque tu confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que cumple lo que promete. Esa paz y esa firmeza se convierten en testimonio para otros, porque verán que tu seguridad no proviene de lo visible, sino de lo eterno. Hoy recuerda que no caminas solo, no importa lo que estés enfrentando. La promesa de Jesús sigue en pie. Él está contigo, aquí y ahora, y lo estará mañana y siempre. Descansa en esa verdad, deja que su palabra sea tu refugio, y haz de sus promesas tu respuesta frente a cada temor. Porque aquel que prometió acompañarte nunca falla, y en su compañía encontrarás la fuerza para avanzar con esperanza renovada. Enseñanza 8. No te compares con otros. La palabra de Dios nos recuerda en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 7. Cada uno tiene su propio don de Dios. Esta verdad es suficiente para liberarte de una de las trampas más comunes y destructivas en la vida, la comparación. Cuando te comparas con otros, lo que realmente haces es minimizar lo que Dios ya depositó en ti. Empiezas a medir tu valor con una regla que no fue hecha para tu vida. Y cuando eso ocurre, lo único que crece en tu corazón es inseguridad y desconfianza en el futuro que el Señor ya trazó para ti. La comparación es una de las armas más fuertes del enemigo, porque roba tu identidad. En lugar de disfrutar tu propio proceso, te atrapa en la frustración de lo que otros están logrando o viviendo. Te hace sentir atrasado, insuficiente o incapaz. Pero la Biblia enseña que Dios reparte dones de acuerdo a su voluntad y que a cada persona le ha sido dada una gracia especial. Eso significa que tu vida no está incompleta, que no te falta nada para cumplir el propósito que Dios preparó para ti. Lo que tienes es lo que necesitas, y lo que aún no tienes llegará en el tiempo perfecto. Cuando te comparas, pierdes de vista lo más importante, que tu camino no es igual al de nadie. Cada historia es única, cada proceso tiene un ritmo distinto, y cada don ha sido entregado para cumplir un propósito específico. Mirar a otro y decir, yo debería estar donde él está, es como decirle a Dios que se equivocó contigo. Pero el Señor no comete errores, Él diseñó tu vida con precisión y cuidado. Agradecer por tu proceso es la clave para vencer la comparación. Cuando levantas la mirada y dices, Señor, gracias por lo que has hecho en mí, gracias por lo que estás formando y gracias por lo que aún harás, tu corazón se llena de paz. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, comienzas a valorar lo que ya posees. Y esa gratitud te da fuerza para avanzar con confianza en que tu historia está en manos seguras. El problema de la comparación es que siempre te roba el gozo del presente. Te hace creer que tu vida no es suficiente, que tus logros no valen, que tus tiempos son tardíos. Pero la verdad es que Dios nunca llega tarde y su plan no se retrasa. Si aún no ves algo cumplido, no significa que lo perdiste. Significa que el tiempo todavía no ha llegado. Y mientras tanto, Él te está preparando, moldeando y fortaleciendo para recibirlo en plenitud. Aplicar esto en la vida práctica requiere decisión. Cada vez que tu mente te lleve a compararte con alguien más, frena ese pensamiento y cámbialo por gratitud. En lugar de decir, Él tiene más que yo, di gracias, Señor, porque me estás llevando en mi propio camino. En lugar de pensar, voy detrás, declara, estoy en el tiempo perfecto de Dios para mí. Cuando haces esto de manera constante, tu corazón se entrena para descansar en el plan divino y no en las apariencias de otros. El resultado de vivir sin compararte es libertad. Descubres una autoestima más fuerte, porque ya no basas tu valor en lo que otros tienen, sino en lo que Dios dice de ti. Y la palabra dice que eres amado, escogido y bendecido con dones únicos. También crece tu confianza en el plan divino, porque dejas de apresurarte por alcanzar lo que no es tuyo todavía y comienzas a disfrutar lo que sí tienes hoy. Esa seguridad no solo bendice tu interior, sino que también se refleja hacia afuera. Caminas con más paz, más confianza y más alegría.
Hoy el Señor te recuerda que tu vida tiene un diseño perfecto. No caigas en la trampa de compararte con los demás, porque eso solo apagará tu luz. Abraza tus dones, agradece por tu proceso y confía en que lo que aún no ves llegará en el momento exacto. Recuerda, cada uno tiene su propio don de Dios y eso incluye a ti. Camina con fe y disfruta el viaje, porque tu historia es única y valiosa en las manos del Creador. Enseñanza 9. Deja que Dios abra las puertas. La palabra de Dios dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Esta verdad debería llenar tu corazón de descanso, porque te recuerda que no necesitas vivir forzando oportunidades, empujando puertas cerradas o desgastándote tratando de alcanzar lo que todavía no te corresponde. El control de los tiempos y de las oportunidades está en las manos de Dios. Y confiar en eso te libra de la ansiedad que nace de querer acelerar lo que no depende de ti. Muchas veces creemos que todo se trata de esfuerzo humano. Pensamos que si insistimos lo suficiente, si tocamos más fuerte o si manipulamos las circunstancias, podremos lograr lo que queremos. Pero la realidad es que, cuando una puerta no ha sido abierta por Dios, todo intento humano trae frustración y cansancio. No se trata de falta de capacidad ni de falta de deseo. Se trata de entender que hay momentos en los que el Señor mismo decide que no es el tiempo adecuado. Cuando Él cierra una puerta, lo hace para protegerte, para evitar que entres en un camino que no es para ti o para prepararte para algo mayor. La diferencia entre una puerta abierta por Dios y una forzada por el hombre es evidente. Lo que proviene de Dios fluye con paz, trae claridad y confirma su propósito en tu vida. Lo que se obtiene a la fuerza deja cansancio, dudas y una sensación de vacío. Es por eso que debemos aprender a discernir. Si algo no fluye, si lo que haces te genera más desgaste que avance, tal vez sea momento de detenerte y decir: Señor, muéstrame si esta es realmente la puerta que debo atravesar. Esa oración sincera abre tu corazón a la dirección del Espíritu Santo y te permite caminar con seguridad en los pasos correctos. Esperar a que Dios abra la puerta correcta no significa quedarte inactivo. Significa seguir preparándote, trabajando con fidelidad y desarrollando tu carácter, pero al mismo tiempo confiando en que será Él quien traerá la oportunidad en el momento indicado. La espera no es pérdida de tiempo, es parte del proceso. Durante la espera Dios te moldea, te enseña a depender de Él y fortalece tu fe. Y cuando la puerta se abre, estás listo para entrar sin temor. Jesús prometió que nadie puede cerrar lo que Él ha decidido abrir. Eso significa que no tienes que temer que otros te quiten lo que Dios preparó para ti. Nadie puede detener un propósito que proviene del cielo. Ni personas, ni circunstancias, ni obstáculos tienen poder para bloquear lo que el Señor ya decretó sobre tu vida. Esa certeza te da libertad de vivir confiado, de dejar de luchar contra muros cerrados y de descansar en que, cuando llegue tu momento, todo fluirá con naturalidad. El secreto está en cambiar la ansiedad por confianza. En lugar de insistir con desesperación, aprende a orar. Señor, si esta puerta es tuya, ábrela, y si no lo es, ciérrala por completo. Esa actitud demuestra fe, porque reconoces que lo que realmente importa no es tu voluntad, sino la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad de Dios nunca falla, siempre es buena, agradable y perfecta. El resultado de vivir de esta manera es experimentar caminos claros y paz en cada decisión. Ya no caminas a tientas, sino guiado por el Espíritu. Ya no te desgastas intentando controlar lo que no puedes, sino que descansas en aquel que todo lo controla. Tus pasos se vuelven más firmes, porque sabes que no avanzas por impulso, sino por dirección divina, y esa paz interior es señal de que estás en el lugar correcto, atravesando la puerta correcta. Hoy Dios te recuerda que no tienes que forzar lo que no es para ti. No gastes tus fuerzas empujando puertas cerradas.
no te frustres por lo que aún no llega. Confía, espera y mantén la fe, porque el mismo Dios que prometió abrirte camino lo hará en su tiempo perfecto. Y cuando esa puerta se abra, nadie podrá cerrarla. Camina con seguridad, porque tu futuro está en manos de aquel que abre y cierra con sabiduría eterna. Enseñanza 10. Aprende a descansar en Dios. La palabra de Dios nos recuerda en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta promesa de Jesús es un llamado directo a quienes se sienten agotados, preocupados y sin fuerzas. El mundo nos ofrece soluciones temporales, pero el descanso verdadero no está en dormir más horas, en distraerse con actividades o en escapar de los problemas. El descanso real se encuentra en la presencia de Dios, porque solo Él puede renovar lo más profundo de nuestro ser. La preocupación es como un peso invisible que se acumula en el corazón. Día tras día nos desgasta, roba energía y debilita la fe. Muchas veces ni siquiera se trata de lo que enfrentamos, sino de lo que imaginamos que podría ocurrir. Nos adelantamos al futuro y cargamos con situaciones que ni siquiera han llegado. Eso es lo que produce cansancio en el alma. Pero Jesús no nos invita a llevar más, sino a soltar esas cargas y traerlas a sus pies. Él no dijo, «Resuélvelo todo y luego ven», sino «Venid a mí tal como están, con la carga incluida, y yo les daré descanso». Aprender a descansar en Dios significa dejar de confiar en tu propia fuerza y reconocer que hay áreas que solo Él puede sostener. No se trata de rendirse en el sentido de abandonar, sino de rendirse en el sentido de confiar. Es entender que la batalla no la peleas solo, sino que el Señor va delante de ti. Cuando reconoces eso, tu corazón empieza a experimentar paz. El problema puede seguir allí, pero la carga que llevabas se vuelve más ligera, porque ya no estás solo sobre tus hombros, sino en las manos de tu Padre Celestial. El descanso en Dios no es pasividad, es un intercambio. Tú le entregas tu cansancio, tu ansiedad, tu miedo, y Él te da paz, fuerza y esperanza. Es un descanso que no depende de que todo a tu alrededor cambie, sino de que tú te conectes con la fuente de vida. Por eso, para aplicar esta promesa en la vida diaria, necesitas apartar tiempo para estar con Él. No basta con saber que Dios existe, necesitas entrar en su presencia. Dedica aunque sea 10 minutos al día para leer la palabra y orar en silencio. Ese tiempo se convierte en un refugio donde tu mente se calma y tu espíritu se fortalece. El silencio delante de Dios es sanador. Muchas veces oramos solo para hablar, pero también necesitamos aprender a escuchar. Cuando guardas unos minutos en calma y dejas que su paz te envuelva, el corazón se reordena. La palabra que lees en esos momentos se convierte en alimento para tu alma y la oración en un bálsamo que sana lo que la ansiedad había desgastado. Puede que parezca un hábito pequeño, pero es en esas prácticas sencillas donde encuentras una fortaleza que nada ni nadie puede darte. Jesús mismo practicaba esto. Se apartaba a orar en la madrugada, buscaba momentos de soledad con el Padre. Si Él, siendo Hijo de Dios, necesitaba descansar en la presencia de su Padre, ¿cuánto más nosotros? Ese descanso es vital para poder enfrentar las demandas del día, porque nos recuerda que no somos autosuficientes, sino dependientes de la gracia divina. Cuando aplicas este principio, el resultado es una renovación interior que transforma tu manera de vivir. La preocupación pierde fuerza, porque ya no estás enfocado en el peso del problema, sino en la grandeza de Dios. Tu mente se aclara, tus emociones se estabilizan y tu corazón se llena de esperanza. Descansas no porque todo esté perfecto, sino porque sabes que el Señor está contigo en medio de cada circunstancia. Ese descanso es el verdadero, el que no se consigue en el mundo, sino solo en la presencia del que dijo, «Yo os haré descansar». Hoy tienes la oportunidad de hacer ese intercambio. Deja a los pies de Cristo lo que te pesa
y recibe de Él la paz que necesitas. No te acostumbres a vivir cargado, porque hay un descanso preparado para ti. Aprende a descansar en Dios y descubrirás que incluso en medio de la tormenta puedes tener calma, porque tu confianza está puesta en aquel que nunca falla y que siempre cumple sus promesas. Enseñanza 11. Deja de planear en exceso. La palabra de Dios dice en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esta declaración nos enseña que, aunque hacer planes es importante y necesario, nunca debemos olvidar que el control final de nuestra vida está en manos de Dios. La sabiduría consiste en planear con diligencia, pero sin obsesionarse, sin caer en la ansiedad de querer controlar cada detalle del futuro. Porque la realidad es que, por mucho que planifiques, hay cosas que no dependen de ti y solo Dios puede ordenarlas. Planear en exceso es una forma sutil de desconfianza. Es como si dijeras, necesito asegurarme de todo, porque si yo no lo controlo, todo se perderá. Y cuando piensas así, tu corazón se llena de frustración, porque el futuro no está en tus manos. Puedes trazar 1000 estrategias, pero basta un cambio inesperado en las circunstancias para que todo lo que tenías calculado se altere. La ansiedad surge cuando intentas cargar con la responsabilidad de un futuro que solo Dios puede sostener. Planificar es sabio, obsesionarte con el control es esclavitud. Dios nos dio inteligencia y capacidad para organizar, pero nunca para creer que de nosotros depende el curso de la vida. Esa es la diferencia. Planear con fe significa decir, Señor, esto es lo que anhelo, esto es lo que preparo, pero al final confío en que seas tú quien dirija mis pasos. Cuando oras así, te liberas de la presión de querer que todo salga exactamente como lo imaginaste, y abres espacio para que Dios te sorprenda con caminos mejores. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que tenían planes, pero que aprendieron a rendirlos a Dios. Abraham pensaba que su descendencia vendría por caminos naturales, pero Dios lo llevó a esperar hasta lo imposible para mostrar su poder. José soñaba con liderazgo, pero antes de llegar a ser gobernador de Egipto, pasó por la cisterna, la esclavitud y la prisión, porque el plan de Dios era más alto que sus propios cálculos. Incluso los discípulos pensaban que Jesús establecería un reino terrenal inmediato, pero la cruz y la resurrección revelaron un propósito eterno que ellos no habían previsto. Cuando haces tus planes, entrégalos en oración. Esa es la manera práctica de confiar. No se trata de dejar de planificar, sino de incluir a Dios en cada decisión. Cada mañana puedes decir, Señor, aquí están mis planes, pero guíame por tu voluntad. Ese simple hábito cambia tu perspectiva. Ya no vives obsesionado con controlar todo, sino abierto a dejar que el Señor dirija lo que no puedes prever. Y cuando algo no sale como pensabas, en lugar de frustrarte, puedes descansar en la seguridad de que Dios tiene un propósito mejor. El exceso de planeación te roba la paz, porque siempre habrá algo que no encaje en tu esquema. Pero cuando aprendes a soltar, lo que recibes es confianza en la guía divina. La vida se vuelve más ligera, porque no llevas la carga de tener todas las respuestas. El Espíritu Santo te va mostrando paso a paso, y aunque no siempre entiendas el proceso, sabes que Él nunca se equivoca. El resultado de vivir de esta manera es menos frustración y más confianza. Empiezas a disfrutar más el presente, porque no estás atrapado en un futuro que aún no llega. Aprendes a adaptarte, porque sabes que Dios puede enderezar tus pasos incluso cuando tus planes no funcionaron. Descubres que sus caminos siempre son mejores, y que su voluntad no te lleva a un lugar de pérdida, sino de plenitud. Hoy tienes la oportunidad de soltar la obsesión de querer tenerlo todo bajo control. Haz tus planes, organiza tu vida, pero nunca olvides que la última palabra la tiene Dios. Entrégale en oración lo que proyectas y confía en que Él enderezará tu camino.
Porque cuando decides dejar de planear en exceso y empiezas a descansar en la dirección divina, tu corazón encuentra paz y tu vida experimenta la seguridad de estar guiada por las manos sabias del Creador. Enseñanza 12. Confía en el mañana, porque Dios ya está allí. La palabra dice en el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 2, «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Este versículo nos recuerda que el Señor no está limitado por el tiempo como nosotros lo estamos. Él es eterno, y eso significa que ya ha visto tu pasado, tu presente y tu futuro. Nada de lo que viene lo toma por sorpresa, y esa es la razón por la que puedes confiar en el mañana con seguridad. El miedo al futuro surge porque lo desconocemos. Nos inquietamos pensando en lo que podría ocurrir, en lo que tal vez no logremos o en lo que quizás perdamos. El ser humano teme lo incierto, pero para Dios nada es incierto. Él ya estuvo en tu mañana, ya vio lo que enfrentarás y ya tiene lista la provisión, la salida y la respuesta que necesitarás. Tu ansiedad no cambia nada, pero tu confianza en Él lo cambia todo. Descansar en su eternidad significa soltar la angustia de lo que no controlas y recordar que tu Padre está en el futuro esperándote. Cada vez que el temor al mañana toque tu corazón, necesitas recordarte esta verdad: Dios ya está en mi futuro. No importa cuán oscuro parezca el camino, la luz de su presencia ilumina lo que viene. Esa declaración no es una frase vacía, es un acto de fe. Cuando lo repites, tu mente empieza a alinearse con la verdad bíblica de que el Señor reina sobre el tiempo y que tu historia no se está escribiendo al azar, sino bajo su cuidado perfecto. El pueblo de Israel experimentó esto en el desierto. Ellos temían por el mañana, pero cada día Dios les daba maná suficiente para sostenerlos. No recibían para una semana, sino para el día de hoy, porque el Señor quería enseñarles a depender de Él paso a paso. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez quieras ver todas las respuestas de una sola vez, pero Dios te enseña a confiar dándote lo necesario en el momento preciso. Y cuando llegues al mañana que hoy temes, descubrirás que el Señor ya estaba allí con la provisión preparada. Confía en el mañana porque tu Dios es eterno. Él no improvisa, no se retrasa ni se adelanta. Sus tiempos son perfectos, y aunque ahora no entiendas todo, un día verás cómo cada pieza tenía sentido. La fe no elimina las preguntas, pero sí fortalece el corazón para esperar con paz. Mientras el miedo dice, ¿y si todo sale mal?, la fe declara, mi Dios ya vio el futuro y sigue siendo bueno. Esa es la diferencia entre vivir atrapado en la ansiedad o vivir con la esperanza de quien sabe que está en manos seguras. Para aplicar esto en tu vida diaria, convierte tu temor en una declaración de confianza. Cada vez que pienses, ¿qué pasará mañana?, responde con fe, Dios ya está en mi futuro. Haz de esa frase un hábito. Repítela en oración. Escríbela en un papel. Declárala cuando la ansiedad quiera dominarte. Este sencillo acto te recordará constantemente que no caminas hacia lo desconocido, sino hacia un terreno donde Dios ya ha puesto sus huellas. El resultado de vivir así es seguridad y esperanza sólida. Tu corazón se fortalece porque sabes que nada te tomará por sorpresa, ya que el Señor está delante de ti. Tu mente descansa porque comprendes que no necesitas controlar cada detalle. Dios ya preparó lo necesario. Tu espíritu se llena de paz, porque aunque no sepas lo que viene, conoces a aquel que ya lo vio todo y que jamás te dejará solo. Hoy puedes elegir soltar el miedo y abrazar la confianza. No vivas atrapado en la incertidumbre del mañana. Vive confiado en la certeza de que tu Dios eterno ya está allí, esperándote con amor, provisión y victoria. Descansa en esa verdad y verás cómo tu vida se llena de una esperanza que nada ni nadie podrá quitarte. Enseñanza 13. Cultiva la paciencia en la espera. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en Jehová
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje nos recuerda que la espera no es un castigo, sino un proceso que Dios usa para fortalecernos y prepararnos. La paciencia en la espera no es pasividad, es una fe activa que confía en que el Señor está obrando, aunque aún no veamos el resultado. Muchas veces confundimos la espera con pérdida de tiempo. Creemos que, si las cosas no suceden en el momento que queremos, estamos retrocediendo o quedándonos atrás. Pero la verdad es que la espera con fe es un terreno fértil donde Dios trabaja en nuestro carácter, donde nos enseña a depender más de Él y donde fortalece nuestra fe. La promesa no llega de inmediato porque el Padre sabe que todavía hay áreas en nosotros que deben madurar para sostener lo que viene. La ansiedad en la espera solo produce cansancio. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y resultados visibles. Pero el Señor nos invita a un ritmo diferente, a confiar en que su tiempo es perfecto. Cuando aprendes a cultivar paciencia, entiendes que la espera no te está destruyendo, te está construyendo. Es como el proceso de un águila que renueva sus fuerzas antes de elevarse con más poder, pasa por un tiempo de transformación. Así también tú, en tu espera, estás siendo renovado para volar más alto de lo que imaginas. Usar los tiempos de espera para crecer en carácter y fe es una decisión. Puedes desperdiciarlos en quejas y frustración, o puedes aprovecharlos para fortalecer tu relación con Dios. Dedica más tiempo a la oración, profundiza en la palabra, cultiva la gratitud, incluso en lo que todavía no entiendes. Cada día de espera es una oportunidad para ejercitar tu confianza en el Señor. Y mientras más lo haces, más preparado estás para recibir lo que Él ya tiene preparado para ti. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que tuvieron que esperar. Abraham esperó años por el hijo de la promesa. José pasó por la esclavitud y la cárcel antes de llegar al palacio. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. Todos ellos experimentaron que la espera no fue pérdida de tiempo, sino el lugar donde Dios formó su carácter, fortaleció su fe y los preparó para la grandeza que vendría después. La paciencia en la espera te transforma porque cambia tu enfoque. En lugar de mirar lo que falta, aprendes a mirar lo que Dios está haciendo en ti hoy. La espera te enseña humildad, porque reconoces que no todo depende de ti. Te enseña perseverancia, porque aprendes a mantenerte firme, aunque no veas resultados inmediatos. Y te enseña fe, porque eliges confiar en que la promesa se cumplirá en el momento correcto. Cuando logras cultivar esta paciencia, el resultado es fortaleza, madurez y preparación. Ya no recibes la promesa como alguien inmaduro que la desperdicia, sino como alguien formado que sabe administrarla. El tiempo de espera se convierte en un gimnasio espiritual donde tus músculos de fe crecen y tu confianza en Dios se hace más sólida. Y cuando llega lo prometido, puedes sostenerlo con sabiduría, porque ya fuiste procesado en la escuela de la paciencia. Hoy quiero recordarte que no importa cuánto tardes en ver lo que esperas, Dios no se retrasa. Su tiempo no es el tuyo, pero siempre es perfecto. Cada minuto de espera tiene un propósito, aunque ahora no lo entiendas. No desperdicies este tiempo en ansiedad. Úsalo para crecer, para fortalecerte y para confiar más en el Señor. Porque aquellos que esperan en Jehová no quedan avergonzados, sino que reciben nuevas fuerzas para seguir adelante. Así que cultiva la paciencia en la espera. Abraza el proceso, confía en el plan y deja que Dios te prepare. Y cuando menos lo esperes, la promesa llegará y descubrirás que la espera valió la pena, porque no solo recibiste lo que anhelabas, sino que fuiste transformado en el proceso. Enseñanza 14. Enfócate en el presente. La palabra declara en el libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 24.
Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este versículo nos recuerda que la vida se disfruta en el presente, no en lo que ya pasó, ni en lo que aún no llega. Muchas veces desperdiciamos la paz de hoy, preocupándonos por el mañana o lamentándonos por el ayer. Pero Dios nos dice que el presente es un regalo divino, un día creado por Él, con propósito y con bendiciones específicas para ti. El problema surge cuando tu mente vive atrapada en lo que no puedes cambiar o en lo que todavía no existe. El ayer ya pasó y el mañana aún no ha llegado, pero el hoy está aquí, y si no lo aprovechas, se pierde para siempre. Cada día tiene su propia porción de gracia, de misericordia y de provisión. Cuando lo pasas pensando en lo que aún no sucede, no solo te pierdes de disfrutar, sino que también dejas de ver las pequeñas bendiciones que Dios está poniendo delante de ti. El presente es el único lugar donde puedes experimentar a Dios. No lo puedes encontrar en el pasado que ya terminó, ni en el futuro que aún no existe. Él se manifiesta en el ahora, en lo que estás viviendo en este momento. Por eso Jesús enseñó a no afanarse por el mañana, porque cada día tiene su propio mal. En otras palabras, preocuparse por lo que viene roba la energía y la paz del hoy. Y cuando eliges enfocarte en el presente, tu corazón se abre a reconocer la fidelidad de Dios en lo pequeño y en lo grande. Disfrutar los momentos simples del hoy como un regalo divino es una forma de adoración. Dar gracias por un amanecer, por un alimento, por una conversación, por un respiro. La gratitud convierte lo ordinario en extraordinario, porque te recuerda que todo viene del Señor. Aprender a valorar lo que tienes ahora no significa conformarte, significa reconocer que tu vida ya está llena de bendiciones mientras caminas hacia lo que aún esperas. El enemigo quiere distraerte con pensamientos de futuro para que nunca disfrutes lo que Dios ya te dio. Quiere mantenerte atrapado en la idea de que serás feliz cuando algo suceda, cuando logres algo, cuando llegue alguien. Pero la verdad es que la plenitud no empieza mañana, empieza hoy. Este es el día que hizo Jehová, no el que viene ni el que pasó. Hoy tienes la oportunidad de alegrarte, de agradecer y de confiar en que lo que venga mañana también estará bajo su control. Aplicar esto en la vida diaria requiere un cambio de enfoque. Cada vez que tu mente empiece a adelantarse con preocupación, detente y pregúntate, ¿qué puedo agradecer ahora mismo? Haz un hábito de encontrar motivos para alegrarte en el día presente. Puede ser un detalle pequeño, pero en él verás la mano de Dios. Cuando lo hagas, entrenarás tu corazón a vivir en conexión con el Señor, en lugar de vivir desconectado pensando en lo que no puedes controlar. La plenitud no está en lo que tendrás algún día, sino en lo que decides abrazar hoy. La conexión con Dios se fortalece cuando lo reconoces en lo cotidiano, en una sonrisa, en un instante de calma, en una oración sencilla. Allí descubres que su presencia no depende de grandes eventos, sino que Él está contigo en cada momento. El resultado de enfocarte en el presente es una vida más plena y más ligera. Ya no arrastras las cargas del pasado, ni llevas las preocupaciones del mañana. Caminas en paz, disfrutas más y reconoces con claridad que cada día es un regalo preparado por tu Padre. Tu relación con Dios se hace más cercana porque lo experimentas en lo que vives ahora. Hoy tienes la oportunidad de tomar esta decisión, dejar de perder el presente por vivir en un tiempo que no existe todavía. Abraza este día como el regalo que es, disfrútalo y alégrate en él, porque Jehová lo hizo especialmente para ti. Enseñanza 15. Recuerda que tu futuro está asegurado en Cristo. La palabra de Dios nos recuerda en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo es un recordatorio de que, aunque a veces no podamos ver con claridad el camino,
nuestro futuro está asegurado en Cristo. No importa lo incierto que parezca lo que viene, Dios ya tiene preparado un plan lleno de esperanza, y nada puede cambiar lo que Él ya ha decretado sobre tu vida. El miedo al futuro surge cuando creemos que estamos solos en medio del camino. Nos preocupamos por lo que no entendemos, por lo que aún no llega o por lo que parece imposible. Pero Dios ya estuvo en tu mañana y lo diseñó con pensamientos de bien y no de mal. Él no improvisa contigo. Desde antes de que nacieras, ya había escrito cada capítulo de tu historia. Aunque ahora veas obstáculos, el Señor ya preparó la salida. Aunque ahora sientas incertidumbre, Él ya trazó un camino de victoria. Recuerda que la fe no se trata de verlo todo claro, sino de confiar en aquel que ya vio lo que tú no ves. El enemigo quiere sembrar dudas en tu mente, hacerte pensar que tu futuro es incierto, que no tienes dirección y que las cosas se complicarán más. Pero la verdad es que, en Cristo, tu futuro no está en riesgo, está asegurado. Él mismo dijo: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa promesa es suficiente para confiar en que lo que viene está bajo su control. Cuando entiendes esto, tu corazón se llena de paz. Tal vez no sabes cómo llegarás a donde sueñas, pero sabes que Dios ya diseñó el camino. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero tienes la certeza de que Él sí las tiene. Y aunque parezca que el proceso es lento, recuerda que el Señor nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto, y en ese tiempo todo lo que te prometió se cumplirá. La manera práctica de vivir esta verdad es declarar cada día que tu vida está alineada al plan de Dios. No empieces la jornada con pensamientos de temor. Empieza con palabras de fe. Al despertar, di: mi futuro está en manos de Dios, y nada puede apartarme de su plan. Esa declaración no solo fortalece tu espíritu, también rompe las mentiras que la ansiedad quiere sembrar. Haz de esa confesión un hábito diario, porque cuando alineas tus palabras con la palabra de Dios, tu mente se transforma y tu fe se eleva. La Biblia está llena de testimonios de personas que no veían el camino, pero confiaron en el Señor y fueron guiadas hacia un futuro glorioso. José pasó años en esclavitud y prisión, pero Dios ya había preparado el palacio para él. Ruth era extranjera y viuda, pero el Señor ya había preparado su encuentro con Buz y su inclusión en la genealogía de Jesús. Pablo enfrentó persecuciones y cárceles, pero Dios ya había determinado que su ministerio impactaría naciones enteras. Lo mismo ocurre contigo, aunque hoy no veas con claridad. Tu futuro en Cristo ya está asegurado. Cuando vives con esa certeza, el resultado es confianza absoluta. Ya no temes lo que pueda pasar, porque sabes que tu vida está en manos seguras. Ya no te dejas arrastrar por la ansiedad, porque recuerdas que Dios tiene pensamientos de paz sobre ti. Tu fe se fortalece, tu esperanza se renueva y tu corazón se mantiene en paz, incluso en medio de la tormenta. Hoy puedes decidir vivir con esa seguridad. No importa lo que enfrentes, no olvides que tu futuro está en Cristo y en Él no hay pérdidas, solo victorias en formación. El plan que Dios tiene para ti es más grande de lo que imaginas, y aunque ahora no lo entiendas, un día verás que todo tenía sentido. Declara con fe: mi vida está alineada al plan de Dios, y mi futuro está asegurado en Cristo. Y si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a que confirmes tu fe una vez más en los comentarios escribiendo: Padre, confío en que tú tienes el control. Amén. Hazlo con todo tu corazón, porque cada palabra que declaras es una semilla de confianza sembrada en tu vida. Que este espacio siga siendo un lugar donde juntos recordamos que el mañana ya está en manos de Dios. Ahora, quiero despedirme haciendo una oración contigo. Padre amado, gracias por recordarnos que no tenemos que vivir afanados por el mañana,
porque tú ya lo tienes todo bajo control. Hoy entregamos nuestras cargas, nuestros miedos y nuestras preocupaciones en tus manos. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y enséñanos a vivir confiados en tu voluntad perfecta. Bendice a cada persona que escucha este mensaje. Fortalece su fe y llénalos de esperanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.